Hola, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de teoría de la educación 2 y en esta semana vamos a ingresar a un tema muy interesante que tiene que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad, con lo que desde el sector educación hemos podido acudirlo, tomarlo para poder seguir haciendo educación a través de lo que es la modalidad no presencial. Seguro ya estarás pensando a qué cosas nos vamos a referir. Exactamente, tiene que ver con la educación remota que estamos desarrollando con los educandos de las diferentes etapas, niveles, modalidades, ciclos del sistema educativo peruano. ¿Con qué corriente educativa consideras que se relaciona esta nueva propuesta de trabajar, por ejemplo, a través de Aprendo en Casa, a través del uso de la plataforma Moodle, como es nuestro caso? ¿Con qué corriente educativa o propuesta guarda relación esta modalidad? A ver, participen. Bien. Ah, con el constructivismo. Sí, tiene relación con esa corriente porque se toman en cuenta una serie de propuestas educativas que ya hemos estado viendo, ¿sí? Como por ejemplo de lo que es el aprendizaje significativo de Auwell o lo que vendría a ser las propuestas de Piaget, de Vygotsky, cuando habla del desarrollo por etapas de las competencias, el primero, y el segundo habla de la influencia del medio, de lo sociocultural. Y esto del uso de las plataformas, ¿con qué guarda la relación? ¿Con el conductismo? No, no. Eso ya fueron corrientes que tienen que ver con lo que era el modo estímulo-respuesta, ¿no? En el cual prácticamente los estudiantes solamente eran depositarios de lo que sus maestros les enseñaban. O sea, ante el estímulo del docente, los estudiantes guardaban en su mente, en sus cerebros, de manera de depósito, como lo dice Freire en su educación bancaria, todo lo que le podían alcanzar. En cambio, a través del constructivismo, hay la fórmula EOR, estímulo, organismo, respuesta, se hace presente, y no solo es el rol del docente, sino también de los estudiantes, de su, de su constitución, tanto física como psicológica. Bien, entonces, el tema que vamos a ver en la presente semana tiene que ver con una propuesta de algunos estudiosos y que tiene que ver con el uso de las redes sociales, del Internet, de los buscadores, de todas las opciones que hay ahora en, en Internet, ¿sí? Y esta corriente educativa, esta propuesta educativa es la que se denomina el conectivismo, ¿sí? Y para el logro de la sesión de esta semana es que ustedes puedan internalizar todas aquellas ideas que comprende esta propuesta del siglo XX y que ahora es de mucha utilidad y que de alguna otra manera nosotros, los que estamos ya en el quehacer educativo, los docentes de todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, la etapa de educación superior, hemos tenido que sobre la marcha ir aprendiendo, porque así es, esto es un aprendizaje. No hay que desesperarnos si al comienzo no sabemos usar bien las cosas, pero poco a poco vamos con el ejercicio aprendiendo. Hemos visto cómo para solucionar cuando no hay la conectividad del caso, recurrimos a los celulares, recurrimos al correo electrónico, todo eso está ligado al conectivismo. Bien, entonces para poder entender un poquito mejor este tema y luego de eso cumplir
con el trabajo académico quiero presentarles el siguiente material que corresponde a la semana 7 de nuestra materia. ¿Sí? Este material se ha preparado con todo el cariño del caso para todos ustedes que están siguiendo estas sesiones de clase de aprendizaje desde el semestre anterior. Bien, entonces vamos a compartir este material tal como lo venimos haciendo en las anteriores semanas. ¿Qué cosa tendríamos que empezar haciendo referencia a que esta es la sesión de la semana 7 y el título de ella es el conectivismo? Bien, en primer lugar vamos a vamos respetando lo que es la autoría, les quiero decir que todo este material en su mayor parte, porque hay otras que también son de otro, han sido tomadas de este trabajo de este señor Salazar Condeso, que lo hizo el año 2017 y es de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco. Entonces, él y otros chicos, otros estudiantes, me parece, recuerdo de esta universidad, han elaborado un material muy interesante que, respetando los derechos de autor, quiero compartir con ustedes, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, qué cosa es el conectivismo. Es una teoría, es una propuesta que concibe el aprendizaje como un proceso de formación de redes. Qué interesante. O sea, así como hay la teoría conductista, constructivista, la teoría de Piaget, de Vygotsky, de Rousseau y de todos los que han sido pedagogos nacionales como Salazar Bondi, Walter Peñalosa, lo que tenía la reforma educativa de Juan Velasco Alvarado, son propuestas, son teorías para poder ver cómo funcionan en lo que es la educación, en el aprendizaje. Entonces, para esta teoría, el aprendizaje es como un proceso de formación de red. Es aprendizaje en red, ¿sí? En la cual el individuo tiene que tener ciertos conocimientos, cierta base para poder trabajar y aprender sobre todo. Pero a su vez, ese aprendizaje de la persona, del ser humano, está ligada a todas las conexiones que al interior de la red pueda él manejar para poder lograr eso que es sumamente importante como es el aprendizaje para la vida, el aprendizaje significativo. Bien, ¿qué más tenemos? Los que propulsores de esta teoría han sido este señor llamado George Siemens, el cual hace referencia a que el conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital, ¿sí? O sea, para lo que estamos viviendo actualmente, que ayuda a establecer el efecto que la tecnología está teniendo sobre la manera cómo vivimos, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos. Y eso es verdad, porque en la actualidad no hay persona actualmente que no esté en algún momento del día conectándose a la red para poder mirar una serie de cosas que tienen que ver con su formación profesional, con su trabajo, con estar en contacto con la familia. Entonces, lo que manifiesta Siemens es muy interesante y tiene que ver con esa teoría que trata de explicar el efecto que la tecnología está teniendo sobre cómo vivimos, cómo nos comunicamos y también dentro de nuestro campo, que es el educativo, cómo aprendemos, ¿sí? Para él, para este promotor de esta corriente, porque le estamos llamando esta teoría, el aprendizaje, el aprendizaje es un proceso. Ya ustedes saben qué es proceso. Todo proceso es un conjunto de etapas. O sea, el aprendizaje se da en etapas y esto ocurre dentro de una amplia gama de ambientes, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que para poder aprender, que se va a dar en etapas, por ejemplo, ahorita ustedes han tenido que ver la forma más ideal de hacerlo. Algunas, por ejemplo, todas las semanas acceden a la plataforma del instituto, entran a sus aulas virtuales. En las aulas virtuales
ven qué cosa le ha alojado el docente, qué tareas les ha dejado, pero esa es una modalidad llamada asincrónica. ¿Qué significa? Que ustedes y nosotros, los docentes, no coincidimos en la sala, sino que dejamos las tareas para que ustedes las cumplan. Pero también cuando hay algunos colegas que las citan a determinada hora y dentro de los horarios hacen sus clases, eso es la llamada modalidad sincrónica. O sea que viene que ustedes coinciden de manera sincrónica, en sincronía, dentro del aula virtual con sus formadores que utilizan esa manera. Sí, pero eso es lo que se llama la amplia gama de ambientes. O también alguna de ustedes no puede y por eso hemos creado un WhatsApp. Y por el WhatsApp del curso ustedes se enteran qué cosa tenemos en el día o coordinan con la persona que está a cargo de esta materia. Entonces, por eso Siemens dice, el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una familia de una amplia gama de ambientes, un amplio abanico de ambientes, ¿sí? Y por eso dice que el conocimiento puede residir fuera del ser humano, o sea, puede recurrir, puede estar en las redes, en esos buscadores donde ustedes encuentran información seria, objetiva, pero también muchísima información falsa sobre aspectos diferentes, ¿sí? Como por ejemplo a veces en esta pandemia hay cosas que publican que realmente dan hilaridad, dan risa. Bien, sigamos avanzando. El otro propulsor de esta propuesta educativa es Stephen Downes. Para este señor el conectivismo viene a ser así como una tesis, es decir, una posición en la que el conocimiento se expande a través de las conexiones y en que el aprendizaje consiste en la habilidad de construir ese conocimiento por uno mismo. Muy interesante. ¿Ve? O sea, para él, para Downes, el conectivismo viene a ser ese conocimiento que se amplía, o sea, crece, se expande a través de todas las conexiones positivas que tú accedas para poder encontrar datos, información, conocimiento. Y así tú navegas por la red y de una manera interesante a través de una habilidad tuya vas comparando, vas discriminando, vas analizando, pero esa operación de habilidad de construir conocimiento la tenemos que hacer nosotros mismos. Claro, de alguna otra manera también los que somos los formadores, los docentes, sus profesores, tenemos que tener una base para poder darles las consignas, pero ese conocimiento que ustedes ahorita mismo están construyendo es porque ustedes mismos, ustedes mismas han tenido que acceder, ¿no? A lo que es la página web del instituto, acceden a las aulas virtuales, leen, analizan, procesan información, luego de eso sistematizan la información, la plasman en esquemas cognitivos como mapas conceptuales, mapas mentales, mapas semánticos y una serie de esquemas o elaboran informes académicos, hacen ensayos y de todo ese ejercicio que hacemos, llegamos a un momento en que construimos nuevos conocimientos. Pero ¿quién tuvo la participación primordial? Ustedes mismos, ¿sí? Ustedes mismos, nosotros los docentes cuando estamos en el papel de estudiantes, en una maestría, un doctorado, cumplimos con esto. Entonces miren qué tanta vigencia tiene esta teoría. Y para este señor Downes, el conocimiento conectivo no está compuesto por oraciones ni por lo que ingresamos a nuestro esquema mental, a nuestro esquema cognitivo, sino que para él, o sea, esa es su propuesta de él, está compuesta ¿por qué? Por conexiones e interacciones, ¿sí? Y tiene mucho de cierto, porque cuando tú ingresas a la red de redes, que en este caso es Internet, tú empiezas a buscar material, empiezas a ubicar documentos, de repente presentaciones, blogs, entras
a tu correo, buscas qué cosa te envió tu profesor o entras a WhatsApp. Y mientras más conexiones e interacciones tú tengas para poder lograr conocimiento, se va a producir este llamado conocimiento conectivo. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Estos son las bases en las cuales se apoya el aprendizaje conectivo, ¿ve? En la llamada teoría del caos, que es una propuesta matemática, pero que ahora de una manera bastante sencilla vamos a tratar de explicar. Otra base de lo que es el aprendizaje, la teoría conectivista, es el concepto de complejidad, que tiene que ver con lo que es el pensamiento complejo, que es uno de los cimientos también de nuestro modelo educativo C3 y 3. Otro fundamento del aprendizaje conectivo es un campo de las neurociencias, de la neuroeducación que ahora tanto se habla, y es lo relacionado a las redes neuronales, ¿sí? Y otra propuesta también, otra base, otro fundamento del aprendizaje conectivo, teoría de la conectividad, teoría conectivista, es el de la autoorganización. Ahora vamos a desagregar cada una de ellas para poder tener una base de conocimiento respecto a esto. ¿Sí? Entonces, respecto a la teoría del caos, tenemos que ver que actualmente en el mundo se viven tensiones, ¿sí? Tensiones debido a qué, por ejemplo, debido a esta situación del COVID-19, ¿no? Que ha alterado toda nuestra forma de vida. Pero hay también tensiones, preocupaciones en el sentido de la cuestión económica, ¿no? ¿Cómo irá a ser la economía? ¿Qué tanto en los meses subsiguientes o en los próximos años esa crisis económica, esa caída de nuestro Producto Bruto Interno en abril del 40%, nos va a afectar? ¿Qué tanto esa posición que de repente dicen nuestros gobernantes que ya hemos recuperado ese 40, el 30%, es cierto? Las tensiones o las preocupaciones relacionadas a las guerras, los conflictos, la contaminación ambiental, esa inestabilidad en cuanto a lo que sucede en el mundo. O sea, la vida en el mundo no es algo que es así lineal, que todo está bonito, sino que hay picos y bajadas. Es decir, a eso se le denomina inestabilidad. Y también turbulencias, ¿no? Turbulencias que están sucediendo en el mundo y que de alguna otra manera hacen que esto sea una permanente preocupación. Entonces, las tensiones, las inestabilidades, las turbulencias que caracterizan esto que se ha puesto acá, los sistemas reales, es decir, lo que vivimos objetivamente, han generado una crisis de credibilidad. O sea, lo que se dice a veces puesto en tela de juicio sobre lo que va a suceder a futuro, o sea, sobre la predicción y el control de esas realidades, y lo cual obliga a introducir nuevos modelos de pensamiento científico, ¿sí? Entonces, la teoría del caos es eso, es una teoría, una posición sobre todo esto que está pasando, ¿sí? Pero que se apoya en principios de globalidad, o sea, de mirar las cosas no solo para un país, un pedacito del mundo, sino para todo el mundo en su conjunto, ¿sí? También de no equilibrio, o sea, no hay nada equilibrado, ¿eh? No hay nada así lineal, bien tranquilito, todo bonito, no, 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 más bien es todo lo contrario, hay lo que se llama no equilibrio. Y luego de eso también el principio de inestabilidad interna, ¿eh? Entonces, la teoría del caos se basa en estos principios de globalidad, de no equilibrio, de inestabilidad interna. ¿Para qué? Para plantear propuestas, ¿sí? Propuestas, le hace modelos y técnicas, es decir, formas, procedimientos para estudiar todo esto que hemos dicho. A esto es lo que se le denomina la teoría del caos y que es uno de los fundamentos de la teoría conectivista. ¿Qué más tenemos por acá? Habíamos hablado que otro de los aspectos es el tema de la complejidad.
Y esta complejidad es una propuesta de Edgar Morin. Se escribe Morin, ¿eh? Pero se pronuncia Morin. Edgar Morin, recuerden, es el creador de la propuesta del pensamiento complejo. ¿Y qué cosa significa eso? Que esta propuesta del pensamiento complejo, de la complejidad, apuesta por defender un modelo de vida que entiende qué cosa, la libertad como responsabilidad. Es decir, todos queremos libertad, queremos tener todas las opciones, ¿sí? Pero esa libertad no la podemos abusar de ella. No podemos entrar a hacer cosas que no corresponden. Por lo tanto, esa opción, pues, ese derecho, ese bien jurídico, podríamos decirle, que se llama libertad, tenemos que manejarla con responsabilidad. También la complejidad entiende que debe de haber un modelo de convivencia política orientado hacia la democracia participativa. Es decir, nosotros en el mundo debemos tener nuestras posiciones políticas, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras maneras de manejar nuestra familia, nuestros hogares, pero todo eso también respetando los derechos de los demás y cumpliendo nuestros deberes. Esta propuesta de complejidad también hace referencia o entiende a la comunidad como una forma de proyectarse hacia el mundo global, hacia lo que se llama la globalidad. Entonces, la complejidad es un paradigma, un modelo, una propuesta que defiende todo lo que hemos dicho, la libertad como responsabilidad, un modelo de convivencia política orientado hacia la democracia participativa y comunidades que saben proyectarse hacia lo que es el mundo en su conjunto, ¿sí? Y todo esto que ustedes pueden apreciar acá tiene que ver con lo que es esta propuesta de la complejidad, que las personas entiendan lo que es lo global, el tejido que nos une, los sistemas abiertos y cada uno de estos elementos que tenemos acá presentes, ¿sí? Muy bien, luego de eso tenemos otro fundamento. Habíamos planteado que otro de los fundamentos eran las redes neuronales. Y esto tiene que ver con las llamadas neuronas espejo. ¿Mm? ¿Y qué cosa es eso? Las neuronas espejo no es otra cosa que la base neuronal del aprendizaje, o sea, el manejo de nuestro cerebro. ¿Para qué? Para aplicarlo a algunos procedimientos educativos, ¿sí? El estudio del cerebro es algo muy interesante, muy bonito. Y todo esto, estimados estudiantes, tiene que ver con las neurociencias, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Que estas neuronas espejo están implicadas en técnicas que permiten una formación en destrezas cognitivas y motrices, ¿sí? ¿Qué significa? Que todas ustedes, por ejemplo, cada semana cuando ingresan a recibir su sesión de teoría de la educación 2, por ejemplo, nosotros buscamos que ustedes desarrollen esto, ¿eh? Que se sigan formando en profundizar sus destrezas en cuanto a producir conocimiento, a poder incorporarlo, a poder desechar lo que ya no es útil, a poder encontrar nuevas formas de lograr procesar información y sobre todo también el aspecto motriz, porque ustedes tienen que estarse movilizando, usando todos sus sentidos, haciendo algunos esfuerzos físicos para buscar en su máquina, en sus libros, ir de repente a una compañera. Todo eso permite que nuestro cerebro vaya procesando de una manera muy selectiva todo lo que nosotros requerimos. Y se cumple el sentido de lo que es la educación, ¿sí? Que es lograr esto. Y por otro lado, también en cuanto a las redes neuronales, es importante el estado emocional con el que se aprende y el término contagio emocional, ¿sí? Y eso que tiene que ver con su estado anímico de ustedes, ¿sí? Que oscila entre el estar contentas o a veces tristes o preocupadas, ¿sí? Y eso ahí ustedes tienen que manejarlo, ¿sí? Porque cuando ustedes
contagian optimismo, contagian deseos de superación, cuando son propositivas, hablan de una manera positiva, entonces todos aquellos que interactúan con ustedes están en esa misma situación, se sienten felices, se sienten optimistas. Pero si ustedes están en el lado opuesto, todo lo ven malo, se molestan, se amargan, no atienden bien a sus niños, tienen malas relaciones con sus compañeras de aula. Entonces, ¿qué pasa? Eso de ahí se da esto que hemos planteado acá. Y es tan importante este tema que es de vigente actualidad. Bien. Y por último, habíamos hablado de lo que era la autoorganización, ¿sí? Pero esta autoorganización es una de las habilidades del pensamiento complejo, ¿ve? La autoorganización está dentro de esas habilidades planteadas por Edgar Morin, que habíamos estado mencionando. ¿Y cuáles son esas habilidades del pensamiento complejo? Son la habilidad dialógica. ¿Eh? ¿Y qué cosa significa eso? Construir conocimiento buscando que las partes se complementan entre sí para alcanzar resultados de mayor impacto a los obtenidos por cada individuo. O sea, mediante esta habilidad que es la habilidad dialógica, tú te pones en la posibilidad de aprender a dialogar, de darte cuenta que aprender en equipo, en grupo, da de repente mejores resultados porque son diferentes formas, diferentes propuestas de pensamiento, ¿sí? Otra cosa también que plantea el pensamiento complejo es lo que ustedes ya conocen, que es la llamada metacognición. ¿Y qué es la metacognición? Es esa posibilidad de que nosotros podamos reflexionar qué aprendimos, cómo lo aprendimos, cómo nos sentimos, qué no entendimos, qué deberíamos reforzar, ¿no? Por eso Morán dice, es autorreflexionar para tomar conciencia y mejorar el propio desempeño ante la realidad. Y es fundamental dentro del pensamiento complejo que siempre estemos haciendo esto, no solamente cuando recibes tus clases, sino también en tu vida misma, cuando te tienes que hacer algo, por ejemplo, cocinar un plato exquisito y al final tú ves que no te salió como estaba, como tú esperabas, perdón, y entonces tú autorreflexiona y dices, lo hice así, ya me faltó esto. Y de ahí no lo tomas a mal, sino que lo aplicas para la próxima vez y va a ser conforme vas practicando y vas aplicando la metacognición, que es una habilidad del pensamiento complejo, entonces lo harás mejor, ¿sí? Otra habilidad del pensamiento complejo es la habilidad hologramática. ¿Y qué cosa significa eso? Construir el conocimiento buscando que el todo quede estructurado en cada parte y que esto posibilite el cambio y la innovación. ¿Sí? Miren ustedes qué interesante, y esto tiene que ver con una habilidad que debemos manejar nosotros, que es la habilidad de analizar. ¿Sí? Y el analizar en qué consiste en estudiar, dividir un todo en sus partes para estudiar cada parte por separado y entender la totalidad. Pero la propuesta de Morán tiene otra connotación. Él dice que consiste en construir conocimiento buscando que el todo, o sea, la totalidad, esté en cada parte. ¿Eh? Y eso es como, por ejemplo, estudiamos el sistema educativo peruano y sabemos que el sistema educativo peruano está dividido en etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a buscar que lo que es el concepto de sistema educativo esté en cada parte. ¿Eh? O sea, esté en las etapas, en los niveles, en las modalidades, en los ciclos y los programas. ¿Y esto qué te va a permitir? Entender eso que te he puesto como ejemplo, el sistema educativo peruano. Y por lo tanto, al poner el todo en cada parte, tú estás en la posibilidad de plantear, de poder encontrar cosas positivas, pero también negativas, y a partir de eso generar el cambio, la innovación. Esa es la habilidad hologramática. Es decir, buscas una totalidad, un todo,
pero a su vez ves que eso que es el todo está en cada una de las partes que comprende. ¿Eh? Y ahora sí vamos a la base de lo que es el conectivismo, ¿sí? Otra de las bases del conectivismo habíamos dicho que es la autoorganización. ¿Y qué cosa es eso? Nosotros viéndolo así nomás es la posibilidad de poder organizarnos nosotros mismos sin intervención de los demás, ¿no? Pero ¿qué dice Morán? Es pensar los fenómenos en torno a cómo se organizan, cambian y evolucionan, buscando alcanzar metas desde relaciones cambiantes de dependencia con el entorno. ¿No? Entonces, para Morán, autoorganización es mirar las cosas que suceden, pero ¿en torno a qué cosa? A cómo se organiza, ¿sí? Cómo cambia, cómo evoluciona. Y sobre todo hacemos esto, pensar, ver, apreciar, observar cómo pasa esto, pero ¿para qué? Para encontrar metas. Y esas metas vienen a ser lo que queremos conseguir. ¿Desde qué? Desde las relaciones que cambian, que no son iguales en cada momento, en el entorno en que tú vives. Entonces, esto también es aplicado a esa corriente que estamos estudiando, que es el connectivismo. Acá hay otra imagen que me pareció sumamente interesante para refrendar, confirmar lo que planteaba Downes, ¿no? Cuando él decía que en el conectivismo más importante son las conexiones y no el contenido como punto de partida para el aprendizaje. ¿Ve? O sea, si ustedes quieren desarrollar el saber qué, el saber cómo, saber dónde, ¿eh? Tenemos que tener conexiones, es decir, redes de conexión que que nos van a permitir, ¿qué cosa? Lograr contenidos que nos ayuden a nosotros a desarrollarnos. Eso es lo que coincide también Siemens en esta propuesta que es el conectivismo. Bien, ahora vamos a ver los principios del conectivismo. El conectivismo dice que el conocimiento puede estar en artefactos no humanos y eso se está demostrando, ¿no? Porque en las laptops, en las tablets, en los celulares, que son artefactos inventados por los seres humanos, hay una serie de opciones para acceder al conocimiento. Otro principio del conectivismo que no deben olvidar ustedes es que se basa en las redes que se tejen al interior de lo que es la Internet y otras posibilidades. El conocimiento actualizado. Ahora lo que sobra en las redes, en todas las opciones que tenemos es conocimiento, pero lo que debemos desarrollar son habilidades para procesar toda la información. Y también otro de los principios del conectivismo es la diversidad de opiniones, ¿sí? De propuestas, pero que tenemos que nosotros buscar las que sean coherentes, sean objetivas, no guiarnos nada más del Facebook, el Messenger, no, ni del Twitter, no. Tenemos que eso confirmarlo con estudios científicos que también hay en la red de redes como es Internet. Y por eso ustedes pueden recurrir a bases de datos como Scopus, Dialnet, entre otras, ¿sí? Para ver esa diversidad de opiniones y lograr conocimiento, que es lo que plantea el conectivismo. Entonces, ¿qué características tiene esta teoría? Es un modelo de aprendizaje de la tecnología en la era digital, es una teoría del aprendizaje que trata de explicar los cambios producidos en la era del conocimiento por las tecnologías de la información y la comunicación. Otra de las características es que se apoya en que el proceso de aprendizaje no ocurre solo en el individuo, sino que es un proceso de la sociedad y las organizaciones, ¿sí? O sea, no aprendemos aislados nosotros solitos. Luego, otra característica es que el conocimiento se construye compartiendo los conocimientos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que aplicar mucho esto en su formación profesional. Cuando encuentren conocimientos, información, datos interesantes, no se los guarden para ustedes, sino compártanlo.
vean qué dice otra compañera, otras compañeras, y sobre todo traten de apoyar a aquellas que de repente se demoran más en aprender o no tienen todas las condiciones. Eso da una satisfacción tremenda y cumple con estas características de esta teoría que estamos estudiando. Y otra de las características del conectivismo es el aprendizaje autónomo, ¿sí? O sea, está bien, estamos los docentes, pero ustedes también ponen de su parte, se equivocan, se alegran, se sienten momentos frustrados, pero luego retoman hasta que llegan al aprendizaje, pero ustedes mismas, ¿sí? ¿Y qué papel tiene el docente en todo esto que es la teoría del conectivismo? ¿No? Es creativo, ayuda, orienta, guía en la toma de decisiones, es gestor de conocimientos, ¿no? Sí, por eso es que en ocasiones le pongo algunos materiales de lectura o les digo acudan a tal lugar, ¿eh? Es conocedor de herramientas necesarias, ¿sí? Sobre todo en estos momentos estamos aprendiendo a usarlas, ¿sí? La misma crisis nos ha obligado, teníamos algo, pero ahora lo estamos tratando de mejorar y seguiremos mejorando, ¿sí? Es guía, orientador, es actualizador, es un profesor conector y también en ocasiones se tiene que improvisar para poder resolver situaciones que se presentan, cuando no se puede compartir pantalla, cuando de repente la red se está colgando, pero tengo el celular y tengo ahí esa aplicación WhatsApp, ¿no? Y de repente por ahí me empiezo a comunicar con los estudiantes, cosa que no estaba en mi clase, en mi sesión de clase, pero lo hice y normal, de eso que se hizo, se saca la lección aprendida y se hacen las cosas con la normalidad del caso. ¿El papel del estudiante cuál es? Miren ustedes, las flechitas lo indican. En el conectivismo el estudiante hace conexiones, ingresa a Google Chrome, evalúa y valida información, ¿sí? Toma decisiones, aplica el pensamiento crítico y reflexivo, y sobre todo desarrolla estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, buscar, ¿en dónde? En los buscadores correspondientes. Colabora con sus compañeros, ¿no? ¿A través de qué cosa, no? Publica en sus blogs u otras opciones. Crea a través del uso de determinadas herramientas, ¿ves? Luego de eso hace uso de su programación neurolingüística, comunica, organiza. Entonces, estas son todas las habilidades que los estudiantes deben de desarrollar a través del conectivismo. Muy bien, ¿qué más tenemos? Llegamos a la parte interesante. Entonces, ahora, a partir de todo lo conversado, mis estimadas estudiantes, y aparte también de otras fuentes que ustedes van a utilizar, van a elaborar un informe académico. Ese informe académico no va a ser solo sobre el conectivismo, sino que ustedes van a acudir a lo que se les ha alcanzado y a otras fuentes. ¿Para qué? Para elaborar un informe académico sobre la corriente tecnológica en la educación al 2020, ¿sí? Es decir, ¿qué está sucediendo ahorita tanto en el mundo y en el Perú en el uso de esa corriente tecnológica en la educación? ¿Sí? Entonces, esta tarea tienen el plazo para entregarla hasta el domingo 18 de esta semana, hasta la hora que se les está planteando. No me queda otra cosa que desearles éxito en ese reto. Y quiero terminar con este pensamiento muy interesante de Freire, el creador de la pedagogía liberadora. Él dice o decía, enseñar, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Miren ustedes, interesante. O sea, no es transferir el conocimiento, sino darle a los estudiantes la posibilidad para que produzcan, construyan. Y también complementa, quien enseña, aprende al enseñar. Y también quien enseña, aprende a aprender. O sea, los educadores
en todo nuestro trabajo, desde que ustedes están comenzando esta carrera tan interesante, tan bonita, tan importante en toda sociedad, que tenemos que tener siempre en consideración este pensamiento tan sabio de este educador brasileño. ¿Eh? Muy bien, no me queda nada más que agradecerles y desearles lo mejor en esta presente semana de trabajo.